Tengan todos muy buenas tardes. En el presente trabajo de nuestra investigación encontraremos diferentes análisis literarios, como por ejemplo el nivel semántico, nivel morfosintáctico, el nivel fonético, el nivel sociolingüístico, en la cual cada una de ellas tiene su respectivo análisis y según los escritores en los que nosotros hemos mencionado, tales como Berruto, Sara Bolaño, John Lipinski, etc. Nuestro tema a investigar son análisis sociolingüísticos en los hablantes del municipio de Jolido, departamento de Sonsonate. Los fenómenos o cambios fonéticos identificados en nuestra investigación del relato de don Julio Méndez. Tenemos a continuación un cuadro. En el cuadro tenemos lo que es una síncopa, que es nada más y menos que en omitir una palabra. En este caso tenemos la palabra verá, que en realidad se escribe verdad. Esta es una síncopa. También tenemos un ceseo. El ceseo consiste en mencionar la S en vez de la Z. Acá tenemos un ejemplo que sabemos. También tenemos el yeísimo. El yeísimo de igual manera consiste en mencionar la Y, que en realidad se tendría que mencionar la S. Tenemos la bilatización. También mencionamos la B en vez de la V. Tenemos un cirrema. El cirrema consiste en omitir una palabra, como por ejemplo por acá, y en verdad la palabra se tendría que mencionar por acá. Puras fonológicas son aquellas que afectan a la forma fónica del enunciado. También tenemos una anáfora en nuestro relato, que la anáfora consiste en repetir una palabra al principio de cada frase. Acá tenemos un ejemplo en nuestra investigación de don Julio César, que él menciona: somos muy conservadores, somos católicos, somos muchos habitantes. Continuando con la investigación, ahora les hablaré un poco sobre el nivel morfológico. Este consiste en la categorización de las palabras que componen el texto según su forma y estructura. Dentro de él encontramos la caracterización. Dentro de la investigación aplicaremos el nivel morfológico. Este consiste en la caracterización de las palabras que componen el texto según su forma y estructura. Dentro de él encontramos la caracterización de las palabras, destacando en su análisis. Dentro de este análisis encontramos los sustantivos: novia, niño, habitantes, candela, meses, ríos, sopes, limosna, etc. En total fueron 10. Los adjetivos encontrados fueron fundada, santa, aquel, cuadrados, negros, dos, etc. En total 29. Las preposiciones encontradas fueron 9: de, por, en, con, desde, etc. Las conjunciones fueron 5: que, y, ya que, pero, por qué. Los adverbios en total fueron 17, uno de ellos es igual, constantemente, ente. Y los pronombres en total fueron 16, se, que, se, les, quien, esa, lo, unas, unos, etc. También encontramos en el nivel morfológico tipos de dominantes del sustantivo. Se encontró un sustantivo propio y 9 sustantivos comunes. El propio fue novia, que se repite 3 veces dentro del relato. Y los demás son niño, habitante, candela, meses, río, sopes, limosna, cuevas. También este lleva la relación predominales de personas gramaticales.
que en este caso don Julio César, que fue al quien entrevistamos, utilizó un tratamiento de usted y ustedes dentro del relato. El uso de formas no personales. En esto se encontraron 5 verbos infinitivos, 3 verbos gerundios, y 4 verbos participios. Los infinitivos: celebrar, que se repite 5 veces, conmemorar, se repite 6 veces, trabajar, hacer y cargar. Los gerundios: colaborando, haciendo, comprando. Y los participios, que fueron 4: convencido, venido, bailaba, comiendo. Para finalizar tenemos la identificación adverbial. Se encontró un adverbio de lugar, 2 de cantidad y 1 de tiempo. El de lugar fue ahí, que se repite 3 veces. El de cantidad fueron 2, que fue más y poco. Más se repite 3 veces y poco 2 veces dentro del relato. Y de tiempo, que es el último, solo encontramos 1, que fue antepasado, se repite solo una vez dentro del relato. A nivel sintáctico, en la entrevista, estudia la estructura de la oración, las funciones y conexiones de las palabras. Por medio de sus construcciones, conciben a la oración en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? El sujeto y el predicado. En lo que es a nivel sintáctico, estamos hablando de oración simple, oración compuesta por coordinación, oración compuesta por yuxtaposición. En ellas también incluye la semántica. ¿Qué es la semántica? Estudia el significado de las palabras y la relación que se establece entre significante y significado. En las palabras tenemos el lexema, es la raíz. El morfema son pequeñas partículas incluidas en muchas palabras, que aisladas no significan nada, porque unidas a otros fragmentos, sí que es la raíz, hacen que el enunciado proporcione una u otra información. Si podemos mencionar, vamos, en vamos estamos acá, el lexema es van y el morfema es os, es lo que encierra la palabra, y unidas lexema con morfema hacen una palabra, que es lo que acabo de explicar, que es la semántica. En la oración simple, cuando nos referimos a una oración simple, es aquella que está compuesta únicamente por sujeto, núcleo del predicado y un complemento directo. Es una oración simple porque no está compuesta con otros agregados, como el caso de la siguiente que vamos a mencionar. ¿Cuál es la oración compuesta? La oración compuesta por coordinación, esta incluye comas, incluye 2 puntos, y ahí es donde nosotros vamos formando una oración compuesta por coordinación. En esta compuesta está entonces, complemento circunstancial de tiempo, y entonces bailamos, un núcleo del predicado. La coma viene siendo acá un núcleo del predicado, pero es el nexo que la hace una oración compuesta por coordinación. Comemos, un complemento indirecto, y núcleo del predicado. Nos, otro nexo que complementa la oración, y vamos es complemento indirecto. ¿Qué sucede con las oraciones compuestas por yuxtaposición? Son compuestas por yuxtaposición, de igual manera están unidas por comas y están separadas por cada una de ellas, por sus partes. El mayordomo organiza, coma, regala la vaca, coma, participa. El mayordomo, núcleo del sujeto, organiza, núcleo del predicado, regala la vaca, complemento y tiempo, participa, núcleo del sujeto. En lo que es a nivel sintáctico también tenemos las figuras morfológicas y sintácticas. ¿Qué son las figuras? Los ejemplos serían comparación y símil, también conocidas como comparación. ¿Cuáles son esas comparaciones? Es que cuando retomamos una oración se compara
con ya sea cosas o personas. En el caso de una oración, si decimos las tradiciones se respetan como a las personas, estamos comparando a las tradiciones como a las personas también. Esa es una comparación símil. La siguiente figura morfológica y sintáctica es la enumeración. ¿Cuál es la enumeración? Es una de las figuras de acumulación y que también la enumeración es una de las figuras de acumulación que consiste en sumar o acumular figuras lingüísticas. En este caso, si nosotros decimos en Coayúa, las tradiciones son el comer frijoles, coma, el comer tamales, coma, el comer dulces tradicionales. Esa es una coordinación. Por lo tanto, en la numeración es un acumulado de palabras que se van enumerando y van coordinadamente en cada oración. Estas oraciones se han retomado, cada una de ellas de acuerdo a la entrevista proporcionada por don Julio César Méndez. Tenemos la oración simple, eso es un éxito. La oración por coordinación, entonces bailamos, comemos y nos vamos y nos dormimos. Oración compuesta por yuxtaposición, el mayordomo organiza, regala la vaca y participa también en ella. Por lo tanto, cada una de estas oraciones son tomadas de acuerdo a la entrevista realizada a don Julio César Méndez. Continuando con el nivel sintáctico, dentro de él podemos encontrar el análisis narratológico, el cual se constituye a partir de Prof, quien según Verista es el fundador de la metodología del análisis del relato. Además, se considera como el elemento fundamental de la estructura de la narración, es decir, que las ficciones son importantes en la acción. Dentro del análisis narratológico podemos encontrar los elementos integradores. Según Greimas, el destinador y el destinatario comparten el mismo eje de la comunicación, mientras que el sujeto y el objeto están entre la misma línea del deseo, mientras el ayudante y el oponente se relacionan entre sí, pero pueden ser a favor o puede ser que se contrapongan entre ambos. En este caso, nosotros podemos observar que el destinador son los españoles, el objeto es el Cristo Negro, el sujeto es Santiago de Guatemala y el ayudante y el oponente vienen siendo los pipiles y los mayas. Por lo tanto, los españoles llevaban al Cristo Negro para Santiago de Guatemala, pero donde son los pipiles y los españoles, que en este caso se convertían como en oponentes, interfirieron para que finalmente Coayúa fuera la ciudad donde el Cristo Negro llegara. En el análisis podemos encontrar el tipo de narrador, el cual es extradigético, porque no participa de los hechos, solamente los narra. En el tiempo es corto, porque el hablante cuenta puntualmente los hechos. En cuanto al orden, es analepsis, porque la narración hace referencia al pasado. En cuanto a la frecuencia, es singulativa, porque se narra solamente una vez lo que una vez ocurrió. En los aspectos de la focalización, es según el punto de vista del narrador. En la voz, es interior, que de acuerdo a la voz de narración, está en tiempo pasado. En cuanto a la perspectiva, es omnisciente, porque según Pullón y Todorov, él conoce todo acerca de la historia. En los modos es indirecto porque el narrador habla en vez de los personajes. A nivel semántico, pues vamos a continuar. Dice que lo semántico se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones. Para ello también tenemos que mencionar la isotopía. Es una figura retórica que consiste en la agrupación de campos semánticos para dar significado al texto. Tomando ya en cuenta esos dos detalles, podemos empezar a mencionar lo que son los enemas. Los enemas, pues, vamos a hablar primero con lo que sería el Cristo Negro. El Cristo Negro es la palabra. Los semas son las características que salen de la palabra Cristo Negro. Y el conjunto de semas determina lo que sería un semema.
Luego están los campos semánticos. Pues los campos semánticos son como, bueno, como dice la palabra, campos, ¿verdad? Y para hablar sobre esto, pues vamos a mencionar unos que encontramos en el texto, que serían, estos son de países, estos campos semánticos, que es Guatemala, México, Venezuela, El Salvador y Costa Rica. Todos ellos conforman un campo semántico. Luego están las familias de palabras, que en nuestro texto encontramos la familia, el lugar, negro, y frases y fiestas. Bueno, podemos mencionar de lugar lo que sería una familia de palabras: lugar, lugareño, negro, negrita o negrura, que serían parte de la familia de palabras. Luego de eso tenemos el nahuatlismo. El nahuatlismo pues es lo que sería parte de la palabra español con las partes de palabras antiguas, se podría decir. Esto, al unirlas, se dieron las palabras nahuatlismo, y para ello tenemos riata, lo que sería lo que encontramos en el texto. Luego tenemos los topónimos, donde encontramos lo que serían los topónimos, son como los nombres propios de lugares, pero bastante antiguos. En nuestro caso tenemos apipiles, mayas, y tenemos algunas ciudades o municipios que serían Chalchuapa, Atiquizaya, Esquipula y Perulapía. Esas son las que encontramos como topónimos. Luego tenemos la sinonimia, la antonimia, que son los únicos que encontramos. Bueno, en antonimia tenemos, bueno, que están lo que sería la sinonimia y antonimia. En homonimia no encontramos, pero en lo que sería sinonimia tenemos oración, que sería plegaria, algo similar a oración. Invadir, que sería algo similar, que sería conquistar. Accidente, lo similar a ello sería problema. Principal, lo similar sería importante. Fiesta, similar a fiesta, pues tenemos diversión. Esos son los similares en lo que serían las sinonimias. Luego tenemos antonimia. En lo que es antonimia es lo contrario a la palabra que se dice. En nuestro caso tenemos negro, lo contrario a negro sería blanco. Muchas gracias. Para finalizar tenemos el análisis sociolingüístico. El análisis sociolingüístico se divide en dos partes. Es el macro nivel de análisis y el micro nivel de análisis. El macro nivel de análisis lo define Berruto como el proceso de comunicación interactiva entre dos o más personas, mientras que el micro nivel sociolingüístico está también dividido en dos, el cual tenemos evento lingüístico y acto lingüístico. Dentro del primero, que es el micro nivel de análisis, encontramos diversos conceptos que van relacionados con la lengua. El primero de ellos es repertorio, lo cual define Sara Bolaños como la variedad que existe de lenguas en una comunidad. Es decir, en el municipio de Huayúa existe una gran variedad de personas que en sus antepasados han hablado náhuatl, pero actualmente la lengua ha ido evolucionando y eso se ha ido perdiendo. Dentro de la diversidad lingüística, como lo define también Sara Bolaños, tenemos que dice que el español es la lengua regional de nuestro país, pero las variantes son pocas en el municipio de Huayúa, dado que es un municipio que está dentro de los más turísticos de todo el país. Así también encontramos que la variedad lingüística depende también del aspecto social, cultural de determinada región. Dentro de Huayúa encontramos que el subcódigo más usado, se podría decir, por los habitantes es el religioso,
ya que el 75% de sus habitantes practican esta religión. Los repertorios usados por estas personas religiosas no podrían ser decodificadas por otras personas que desconocen de la religión, por ejemplo, catequesis, diócesis, beato, entre otras. Y los ámbitos descriptivos es donde se desarrolla la persona. Esto siempre va dentro del micronivel de análisis. Los ámbitos en los cuales nuestro hablante Julio César Méndez se desenvuelve son en el ámbito familiar, en el cultural, que tiene mucho que ver con su trabajo, el cual consiste en brindar información sobre Huayúa, y también en ámbitos políticos y religiosos, ya que él en su entrevista dice: nosotros somos católicos. Se incluye él diciendo que es muy católico, es decir, se desenvuelve dentro de 4 ámbitos que son familia, trabajo, política y religión. Eso sería dentro del micronivel de análisis. Ahora pasamos al macronivel de análisis, el cual está constituido por evento y acto lingüístico. El evento, se podría decir de una forma muy general, es toda la conversación. Desde que nosotros llegamos, nuestro hablante nos recibió, hicimos preguntas, saludamos antes de conocer la historia que sería de Huayúa. Dentro del evento lingüístico, el cual fue toda la entrevista, que tuvo una duración aproximadamente de 5 minutos, se encontraron diferentes actos lingüísticos. Como lo define Sara Bolaños, un acto lingüístico es un acto donde 2 o más personas interactúan directamente. Es decir, cuando se le hizo la pregunta, don Julio se dirigió únicamente a uno de nuestros compañeros, y en ese momento los demás solamente quedamos como oyentes. Es decir, que dentro del acto lingüístico estábamos todos, pero nosotros en un momento éramos receptores, pero también en un momento nos llegamos a convertir en emisores cuando transmitíamos la pregunta. Ahora bien, los factores que intervienen dentro de todo el acto lingüístico encontramos emisor, receptor, canal, contexto, que está detallado en nuestro trabajo, en el cual el emisor era nuestro entrevistado Julio César Méndez. Los emisores, los receptores éramos todos los del grupo. Como decía anteriormente, en algún momento él se dirigía solamente a uno de nuestros compañeros, los demás nos convertíamos en oyentes. El contexto fue el contexto, que no es más que otro lugar físico. Nos recibió en la oficina de turismo del municipio de Huayúa, en la cual se practicó un ambiente de amistad, nos recibió muy atentamente, y el canal por el cual nosotros adquirimos el mensaje fue mediante el aire, captando la entrevista por medio de sonidos a través del celular. También las funciones que tiene el acto lingüístico, encontramos que la función conativa es la que es captada por medio del receptor, y la función fática que se interpreta a través del canal, que en este caso no hubo ningún problema, ya que como nuestro entrevistado que ejercía la función de emisor y nosotros como estudiantes que entrevistamos a la persona, todos hablamos la misma lengua o el mismo sistema de códigos, que sería el español como lengua natural de nuestro país.